¿Cuál es el verdadero propósito de tu vida? Bueno, alguien está allí tendido en el césped, ¿cierto? Como que te has hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan semanas, hay veces que pasan años y muchas veces encontramos personas que después de muchos años aún de estar en una iglesia ni siquiera han entendido, no han encontrado y el propósito de su vida y dicen, pero no sé, ¿y cuál es mi propósito de vida? Porque ahora no quiero que le preguntes a alguien, sino pregúntate, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué? El sentido de la vida no se puede fundamentar en el ego, en los placeres, porque los placeres son efímeros. Cierto que sí que una persona puede disfrutar algo al máximo y hay personas que se disfrutan algo, pero el placer es efímero. ¿Por qué? Porque luego eso ya no le produce placer o se fue el placer y con el ego, peor. Cuando una persona fundamenta su vida en el ego, porque hay personas que eso sí les encanta crecer en el ego y lo que hacen es simplemente para aumentar su ego. Pero ¿sabes qué sucede? Que seguro que de pronto puede venir alguien y en un segundo te puede tirar el ego por el suelo. Porque se tiene el ego más grande. ¿Sí? Veía un video de alguien que tremendo ego porque él era como la autoridad en esa cuadra, digamos en una ciudad de New York, y entonces él llega donde una persona que ve allí en un carro lujoso, digamos así, un Ferrari, y él está sentado sobre el capó de ese carro. Y llega y le dice, oiga, quite de ahí, ¿cómo así? No era santandereano. Quite de ahí. Y él le dice, ¿pero por qué? ¿No ve que está montado sobre ese carro? Y como lo ve así, él piensa o él dice, ese no puede ser el dueño de un Ferrari. Y él le dijo, pues no, yo sobre lo mío hago lo que se me da la gana. El carro era de él. Y el ego del otro quedó muy pequeño porque el otro no tenía un Ferrari. Así que la vida no se puede fundamentar ni en los placeres, ni en el ego. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo voy a trabajar porque a mí me produce placer visitar otros países, viajar por el mundo y bueno, todo esto. Y se pasó la vida, viajó, pudo llegar a algunos lugares, pero ese placer es efímero, se pasó y todavía necesita más y más y más. Escúcheme. Hay que tener propósitos trascendentales, duraderos, que le den sentido verdadero a la vida. Porque hay personas que no tienen un sentido por qué vivir. ¿Cierto que hay muchos suicidios? Muchas personas con depresión, alguien decía, no decía aburrida, sino estoy aburrida. O sea, ¿qué hago? ¿Cierto? Ahora, hay personas que nunca han encontrado su propósito en la vida. Para esto hay que preguntarse, ¿por qué y para qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O estás aquí simplemente para trabajar y lograr sobrevivir? ¿Cierto que eso es como bien aburrido, no? ¿O usted cree que venimos a este mundo simplemente a esto? Pues voy a decirle eso. Mi vida cambió cuando, digamos así, un día empecé a preguntarme eso, ¿por qué y para qué? Y entonces empieza uno en una crisis, ¿por qué y para qué? Si no tienes el propósito de vida, esa pregunta te va a martillar frente a muchas circunstancias. ¿Por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Escúcheme, cuando tengo un encuentro con Dios, yo tengo que preguntarme esto. Pero ahí sí vamos a ver que las cosas cambian. Cuando tengo un encuentro personal con Dios, ¿por qué Dios estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y sabe que eso cambió mi vida. Yo me encerré un día en un cuarto
a orar y a decirle: Dios, ¿qué sentido tiene la vida? Trabajar, trabajar, trabajar. Y quería comprar algo y lo compré. Era como la meta de mi vida y lo tuve. Y cuando ya tienes muchas cosas y empiezas a ver algo. Yo me acuerdo que una de las cosas que me produjo como fastidio era esto. El sábado se le paga a todos los obreros y todos se van felices de la vida. Pero uno queda con una carga. La próxima semana hay que cumplir con esto otro. ¿Y sabe qué? Al obrero, ¿qué le importa? A él le importa que usted le pague la semana o la quincena o el mes. Pero uno sí está preocupado, porque cómo va vamos a decir, cumplir con muchas metas, con muchas cosas. Y yo me fijé en algo. Ellos son más felices que yo. Yo puedo ser el jefe, pero ellos tienen más tranquilidad, tienen más paz. Y yo me empecé a preguntar, ¿entonces esto tiene sentido? Bueno, le hago esta pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tener una empresa? ¿Para qué? ¿Tener un buen empleo? ¿Para qué? ¿Qué quieres con todo esto? No, pues quiero tener una casa. Pues ¿sabes qué te voy a decir? ¿Cuántos años vas a habitar esa casa? Puede ser que la habites 70 años, 80, 90, pero te quedan pocos días, ¿o no? ¿Ese es el sentido de la vida? Hola, ¿cuántos están aquí? Y sabes que muchas veces se trabaja y se trabaja toda la vida y se llega por allá en una edad adulta a tener un apartamento o una casa o un carro o una finca o lo que sea, pero no fue el tiempo suficiente para decir, valió la pena, esto fue el enfoque de mi vida. Escúcheme. Cuando llegamos y tenemos un encuentro con Dios, empezamos entonces a tener respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? La vida empieza a tener sentido. Quiero hacerle esta pregunta. Cuando usted se casó, ¿le preguntó a Dios si Él quiere que tú tengas hijos? ¿Le preguntaste a Dios, ¿me vas a dar hijos? Porque escúcheme bien, muchas veces las personas ni siquiera le preguntan esto, sino que los hijos son un accidente. No, perdón, los hijos no son un accidente. Los hijos son un resultado de la voluntad de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Si Dios te da hijos y tienes tus hijos, entonces tus hijos van a ser una generación poderosa y bendita. Va a ser algo grande y maravilloso, porque dice la Biblia, la generación del justo, Salmo 112, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Él es quien da a los hijos. Pero escúcheme bien, ahí es donde la vida tiene sentido, porque todo viene con una bendición. La gente normalmente en el mundo dice que los hijos son una bendición porque cuando viene un hijo, viene con un pan debajo del brazo. ¿Ha oído eso? ¿Cierto? Eso lo dice la gente naturalmente. Pero Dios dice que la generación del justo, dice, tus hijos serán bendecidos, serán prosperados, serán guardados, serán protegidos por Dios. ¿Amén o no? Amén. Escúcheme bien. La Biblia dice en el Salmo 127, por favor, esa cita debe guardarla. Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cierto que nuestros hijos no son un accidente? ¿Que nuestros hijos son una bendición? ¿Que nuestros hijos tienen propósito en la voluntad de Dios? Nunca en la vida uno puede decir: ay, esos chinos me tienen cansado. Ay, ¿para qué tantos hijos? Oh, no sé qué, y esto y lo otro, ¿por qué? Escúchame bien. Aunque el mundo diga que el hijo trae un pan debajo del brazo, Dios dice en su palabra que nuestra generación será poderosa y bendita.
que bienes y riquezas hay en su casa. Pero ¿sabe que hay gente que no tiene propósito y dice, no, yo no voy a tener hijos? No, eso ahora como está la situación. Pues te voy a decir una cosa, si Dios te da hijos, ya te ha dado la bendición para que los tengas. Amén. Los hijos son una bendición en el propósito de Dios. Pero cuando la gente no depende, no encuentra el propósito de Dios. Porque escúcheme bien, los hijos no son un gasto. Los hijos son una inversión de parte de Dios. Porque algún día darán fruto y aún mayor que nosotros. Nuestros hijos siempre irán más allá de donde nosotros podamos llegar. Nuestros hijos siempre serán una versión mejorada de nosotros. Si no, mira a sus hijos y verá. ¿Cierto que sí? Dígame, dice alguien por allá. Sí, siempre es así porque Dios lo dice en su palabra. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, mis hijos son una versión mejorada? Así usted no lo quiera decir. Porque la palabra de Dios lo dice, su generación será poderosa y bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Dice, versículo 4, como saeta en manos del valiente, eso es como una flecha. Así son los hijos sabidos en la juventud, no en la vejez, porque, yo voy a esperar a mis hijos cuando ya tenga casa, carro y beca. No, espere. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Versículo 5, bienaventurado, bendecido, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Escúcheme. Este es el concepto en el propósito de Dios, que los hijos son una bendición. Pero hoy normalmente una persona que piensa naturalmente, que está bajo la dirección de lo natural, de lo que piensa normalmente la gente, seguro que no va a tener muchos hijos. Y si es caso tendrá uno, si es que es mucho. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque los hijos son una carga, porque qué problema. Y en este tiempo para levantar hijos, no. Pues déjeme decirle esto, qué bendición cuando Dios nos da hijos. Porque si Él me da hijos, yo los voy a sostener con la gracia de Dios. Amén. Y son una bendición. Me da gusto ver a Juliandro con sus niños cuando viene a la iglesia. ¿Por qué? Mire, déjeme decirle, en esto hay mucho. Esos niños se sientan con ellos allí y adoran al Señor. Sí, eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque ahorita les cuento, nuestros hijos serán lo que nosotros les enseñemos. Dios le da a cada uno. Diga, Dios me da la responsabilidad de encontrar su propósito de vida para mí. Vuelvo a decirle, Dios me da la responsabilidad de encontrar su propósito de vida para mí. Hay algunos que se quedaron callados. También. Escúchame bien. Escúchame bien esto. ¿Tú tienes claro cuál es el propósito de vida de Dios para tu vida? Porque si no, puedes estar perdiendo el tiempo. Voy a ir a la palabra y le voy a decir esto. Jeremías capítulo 29, versículo 4, por favor. No tienen que proyectarlo, yo quiero que lo busquen en su Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 4. Voy a leerlo. Jeremías 29, 4. Esta Biblia ya está un poco adiestrada. Jeremías 29, versículo 4. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad de Israel, de Israel, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, Dios le está hablando a los que están cautivos allá, en Babilonia. Versículo 5. Edificad casas
¿Esto es propósito? Sí, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Qué más dice? Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurar la paz ahí y procurar la paz de la ciudad a la cual hice transportar y rogar por la paz, rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mire, le dice: construyan casas, edifiquen casas, casen a sus hijos, tengan hijos, multiplíquense. Voy a hacerle esta pregunta. Hoy la visión suya, el propósito de su vida está direccionado por lo que la gente piensa, por lo que el mundo piensa o por lo que dice Dios en su palabra. Parece que algunos anoche trasnocharon. ¿Cuántos estarán trasnochados? Digan amén. Bueno, yo quiero que esté despierto. Yo quiero que esté despierto y escúcheme bien esto. Su visión del mundo es conforme a la tradición, es conforme a lo que le han enseñado o conforme a la palabra de Dios. Porque escúchame bien, si la visión es conforme a lo que le enseña por ahí el mundo, la gente normalmente, de pronto no va a tener ni siquiera hijos, sino va a tener perros o va a tener gatos. ¿Sabe por qué? Porque de pronto no va a tener tiempo, de pronto no va a pasar fracaso, de pronto, o sea, le van a pasar muchas cosas. Y va a ser un fracasado si usted tiene un hijo. No, espérate un momentico. Dios le está diciendo a uno de los cautivos: cásense, casen a sus hijos, construyan casas, multiplíquense, miren por la paz de esa ciudad, porque en su paz vosotros también tendréis paz. Crezcan, multiplíquense. Pregúntale usted hoy a un joven: ¿cuántos hijos vas a tener? No, yo qué. ¿Que va a tener hijos? Yo no estoy para mantener. No, con lo caro que está el colegio. No, espérate un momentico. Déjame decirte, necesitas propósito. Diga conmigo: necesito propósito. Porque escúcheme bien, una cosa es pensar como el mundo, una cosa es pensar como hoy la gente piensa, otra cosa es pensar como Dios quiere que yo piense. Así que es nuestra decisión. Tú puedes coger tu propio camino y andar en tu propio camino, donde es un camino escolloso, donde es un camino de problemas, de muchos tropiezos, pero otra cosa es encontrar el camino de Dios para mi vida. ¿Cuántos conocen el libro de Efesios? ¿Cuántos han leído la carta de Pablo a los Efesios? Ok, dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ella, para que anduviésemos en ella. ¿Dónde dice eso? Efesios 2:10. Escúcheme bien esto. Dios tiene un propósito con nuestra vida y con nuestra descendencia. Y no es un propósito de problema, de necesidades, no es un propósito de hambre, de necesidad. No. Espérate un momentico. Los que confiamos en Dios, vivimos una vida diferente. Porque Él es nuestro sustento, Él es todo para nosotros. Yo quiero que podamos pensar como Dios quiere que pensemos. Que podamos caminar como Dios quiere que caminemos. Pero escúcheme bien, la vida tendrá propósito cuando tenemos un encuentro con Dios. Y cuando le decimos a Él: aquí está mi vida, quiero tu propósito para mi vida. Si no, siempre va a estar desenfocado. Siempre va a caminar en su propia visión. Y siempre tu vida va a estar limitada. Pero cuando Dios trae sus planes y sus propósitos a nosotros, escúcheme bien, nada ni nadie podrá evitar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Voy a decirle esto.
Hay personas que el miedo, la inseguridad, la falta de diligencia para buscar a Dios les trae frustración, falta de propósito, falta de sentido para la vida. ¿Por qué? El domingo pasado les compartía en Mateo capítulo 25, ¿se acuerda? Versículo 14 en adelante, sobre la parábola de los talentos. A uno le dio 5 y fue y trajo 5 más. A otro le dio 2, fue y trajo otros 2 más. Y el Señor le decía: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el que le dio 1 dijo: no, yo enterré el mío, aquí está, porque yo sé que tú recoges donde no sembraste, todo esto mentira y todo eso. Y por eso, y el Señor le dijo: ven acá, siervo malo y negligente, no te has multiplicado, no tenías propósito de vida. ¿Sabe qué dice? Quitarle lo poco que tiene y dáselo al que tiene 10. ¿No dice eso la Biblia? Mire, escúcheme bien, la Biblia cristiana es una vida de propósito. No es una vida de frustración y que, ay, bueno, ahí voy. Escúchame bien. ¿Cuántas veces cantamos aquí? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero a veces cantamos por cantar. Escúchame bien, la palabra de Dios no es carreta. La palabra de Dios es verdad, es espíritu y es verdad. La palabra de Dios es viva. Si yo digo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Gloria a Dios. Escúcheme bien. El día que tuve un encuentro con Dios, ese día mi vida cambió en todos los sentidos. Nunca he tenido una semana como sin propósito, sin trabajo, sin por allá. ¡Ay! ¿Qué será de mi vida? No. Escúcheme bien, todo lo que me pasa en la vida tiene un propósito de parte de Dios. Aun cuando hay dificultades. Porque las dificultades nos sirven para crecer, para avanzar. ¿Sabía esto? Que aún los momentos difíciles Dios los usa para fortalecernos. Escúcheme, cuando uno va al gimnasio, uno agarra las pesas, ¿cierto? Necesito ir al gimnasio. Y uno agarra las pesas y empieza eso, ¿a qué? A fortalecer a uno, ¿cierto? Y ya después agarra uno más pesado, siempre va agarrando más pesado. Pero eso lo que hace es fortalecerme, ¿cierto que sí? Escúcheme, cuando venga una dificultad, tienes que saber que Dios siempre está con nosotros y que Él nos va a llevar siempre adelante. Que Él nos da su victoria. Amén. Cuando escuchamos a Dios, entendemos sus propósitos. Subtítulo: cuando escuchamos a Dios, entendemos sus propósitos. Y escúchame bien esto. Esto es algo que es supremamente necesario: escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos dando golpes al viento. La Biblia dice claramente que un pueblo sin visión, sin profecía, se desenfrena. Necesitamos que Dios nos guíe. Romanos capítulo 8 dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Amén. Necesitamos ser guiados por Dios para no ir dando como golpes al viento y como que, digamos, tropezando con cualquier cosa. Pero un momentico. No, Señor. Todo tiene un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? Todo tiene un propósito de parte de Dios. Si usted encuentra en la Biblia tantas cosas que pasó David, que pasaron los hombres de Dios. Aún yo tengo la experiencia de que hemos pasado por cosas difíciles, pero eso luego tiene un propósito. Si estamos leyendo ahí en Jeremías capítulo 29, el versículo 8, ¿qué dice? Porque así ha dicho Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Espera un momentico, espere. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: Dios
es mi Dios. Jesús es mi Dios. ¿Te dejas guiar por Él? ¿Estás sujeto a Él? ¿Por qué? La semana pasada escuché algo que de verdad tremendo. Alguien decía que hoy hay muchos profetas profetizando muchas cosas y dicen una cosa y dicen otra y mañana dicen otra y cada uno quiere decir algo. Aún las encuestas en Colombia las encontramos como esas profetas o esos profetas falsos que dicen va a ganar fulano, va a ganar sutano, va a hacer esto y lo otro, pero escúcheme bien, necesitamos volvernos a Dios. Amén. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces de esta ciudad. Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado ¿y qué? Y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dice que nuestra tierra va a ser simplemente el resultado de la suerte, sino el resultado de la oración, de la búsqueda. Jeremías capítulo 29, versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Cuánta gente sueña y tiene, yo soñé esto, yo soñé lo otro, soñé aquello, ¿cierto que sí? Y se traumatiza. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no les envía dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Esto es palabra de Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé, diga conmigo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Espera un momentico. Ellos estaban cautivos en Babilonia y decían muchas cosas. Sin embargo, Dios dice, espera un momentico, no escuchen esas profecías. Yo tengo planes con ustedes. Amén. Aunque ellos estaban cautivos en Babilonia. Bueno, voy a decirle esto en esta mañana. ¿Cuántos están todavía aquí? Quiero terminar rápido para que no me digan, no, es que el pastor se demora mucho. Escúcheme bien. Cuando nosotros buscamos a Dios, entendemos propósito. Nuestra vida tiene sentido. Encontramos el propósito de vida para nosotros. Aquí Dios les está diciendo, aunque estén cautivos en Babilonia y aunque les digan todas las cosas que ya que ustedes van a morir y bueno, lo que sea, yo les digo esto, yo los voy a visitar. Porque yo tengo propósitos con ustedes para darles más de lo que ustedes sueñan, más de lo que ustedes anhelan. ¿Cuántos en esta mañana que están aquí pueden decir, Dios tiene un propósito conmigo? No, repita otra vez. Dios tiene un propósito conmigo y con mi generación. ¿Lo crees? Bueno, si lo crees, entonces te voy a preguntar, ¿ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabe que esta madrugada orando, yo pensaba en algo? Mi esposa hace unos años allá atrás de un escritorio y dando órdenes y todo esto. Y yo digo, si supiera ella que iba a tener el privilegio de tener este esposo y pastor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué se iba a imaginar ella que iba a ser dueña de esto? De mí, cierto que no se imaginaba nada de eso, pero yo tampoco. ¿Sabe? Que ahí están los planes, los propósitos. Un día alguien le entregó un papel a mi esposa, ¿cierto que sí? Un papel que es un tratado, que le llamamos tratado, ¿cierto? Y eso empezó en ella algo.
Y sabe que cuando ella encontró el propósito de Dios, renunció aún a ser gerente de esa empresa, porque el propósito de Dios siempre va por encima de cualquier cosa. Propósito, diga conmigo, propósito. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? Eso es supremamente importante. Y no importa los años que tengas. Tremendo cuando Dios le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías: entonces me invocarán y yo les escucharé, y yo les voy a hacer entender, saber mi voluntad. El versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice. ¿Tenía Dios propósito con ello? Claro, quiero decirte en esta mañana, Dios tiene propósito con tu vida. Y lo importante es que le puedas decir: Señor, quiero tu propósito en mí. Y eso cambia todo. Quiero tu propósito en mi vida. Le voy a dar en esta mañana ¿cómo se puede decir? Un ejemplo vivo de hallar el propósito. ¿Por qué? Hechos capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba amenazando a toda la iglesia, ¿cierto? Respirando amenazas de muerte, no era cualquier amenaza. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué quería él? Poner preso a los cristianos. ¿Qué hacía él? Perseguir a los cristianos. ¿Cuál era el propósito de vida de Saulo? Perseguir a la iglesia, ¿sí o no? Perseguir a los cristianos y ponerlos presos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El hombre, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espere un momentico. Pablo se le cayó, se derrumbó todo el argumento de vida, ¿no es así? Él era fariseo, él era el erudito, el exégeta, él era, mejor dicho, el duro, el que perseguía a la iglesia, el que era celoso de la ley. Y en un instante, en un segundo, Dios le derriba todo. Y dice: eso no es el propósito de tu vida. Te traje a este mundo para otra cosa. Escúchame bien, le voy a decir esto que es muy clave. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Tú crees que Dios te trajo a este mundo para nacer, crecer, reproducir y morir? No, esos son los animales que no saben, que no tienen entendimiento. ¿Estamos? Dios te trajo a este mundo con un propósito. No eres un accidente de la vida. Él, temblando, versículo 6, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, propósito. Y el Señor le dijo: levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Le cambió toda la vida. ¿Cierto que sí? Le cambió toda la vida. Y ahí llega y está orando y está viendo visiones, y llega uno llamado ¿cómo? Ananías, y le ponen las manos y le empieza a decir: escúchame bien, yo no quería venir, pero Dios tiene propósito con tu vida. ¿Cierto que sí? Dios te ha llamado porque una pieza escogida, una herramienta especial, eres tú en las manos de Dios. Póngale la mano al que está cerca de usted, dígale: tú eres
No veo, esta joven la veo sola ahí. Juliana, a la joven que está delante así, dígale, tú eres alguien especial. Dios tiene propósito para tu vida. Amén. Amén. Algunos dirán, Dios como que se olvidó de mí. No, déjame decirte que no has buscado, eso es otra cosa. Porque no importa la edad que tengas, Dios tiene propósitos y los va a cumplir en tu vida. Amén. Yo soy tu Dios. Entra a la ciudad y ahí se te va a mostrar qué debes hacer. Escúcheme, quiero terminar en esta mañana porque vamos a compartir la cena del Señor. Pero quiero decirle, no deje de orar, no deje de orar. Cada día busque y dígale, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Qué tienes para mi vida? Porque si no va a ir dando golpes al viento. ¿Se acuerda que la otra vez les conté el testimonio, el chiste de aquel persona que en el parque cazaba churruminos? ¿Sí se acuerdan los churruminos? Hay algunos que no saben los churruminos. Bueno, se los cuento. Había un hombre en el parque a pleno sol, sudado. Y agarraba, y agarraba, y agarraba, y agarraba, y agarraba, y sudaba, y agarraba, y agarraba. Y el otro se para y dice, pero un momentico, ¿este qué está haciendo? Y agarraba, y agarraba. Venga, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, aquí agarrando churruminos. ¿Y eso qué es? No sé, no he agarrado el primero. Escúchame bien, hay gente que en la vida vive agarrando churruminos y no agarra churruminos, porque no sabe qué está agarrando. Hola. ¿Sí me hago entender? ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son los churruminos? ¿Te vas a casar? No sé. ¿Vas a tener hijos? ¿Por qué no buscas a Dios mejor? Escúchame bien, la Biblia dice que la esposa es un regalo de Dios. Que los hijos son herencia de Dios. Te los da para que se los des a él. Herencia de Jehová. ¿No lo leímos ya? Así que el cristiano tiene que tener propósito. El cristiano no anda ahí como una totuma en el río. ¿Sí saben cómo una totuma en el río? El totuma es redondo y eso va de un lado al otro y tropieza con todo. No, dando botes a todas partes. No, señor. El cristiano tiene que tener dirección. El cristiano navega contra la corriente porque Dios está con nosotros. Amén. Siempre vamos adelante. Que aunque venga un problema, por más grande que sea, lo uso como escalera. Porque Dios está conmigo. Amén. Escúcheme, quiero terminar diciéndole esto. Ojalá que usted un día pueda decir como yo, encontré el propósito de Dios para mi vida. Porque eso le dio sentido a mi vida. Un día encontré esto. Cuando nosotros encontramos el propósito de Dios, somos seres inmortales. ¿Te mira como así? Sí, le voy a decir que eso es grandioso. Yo no me voy a morir hasta no cumplir el propósito de Dios. El día que yo haya cumplido el propósito de Dios, se acabó. Porque así es. Y eso es maravilloso, que hemos venido a este mundo a cumplir un propósito. Hemos venido a este mundo con una misión. No viniste a este mundo por una noche de efervescencia y calor. Sí saben a qué me refiero, ¿cierto? Bueno, algunos saben, otros no. Escúcheme. Saulo perseguía a la iglesia y Dios lo llevó y le mostró, ahora vas a ser un apóstol a las naciones de la tierra. Amén. Eliseo araba la tierra. ¿Se acuerda que Eliseo araba la tierra con los con los bueyes de su padre? Y el profeta Elías pasa y él agarra el manto y le dice, deja que me vaya a despedir de mi padre. Y dice, ¿qué tengo yo contigo? Vaya. Y ¿sabe? Eliseo fue uno de los grandes profetas. ¿Cierto que sí? Con tanta unción que a un muerto arrojaron a una persona sobre su tumba y el muerto se levantó. Tremendo.
Escúchame bien, David pastoreaba las ovejas de su padre y tocaba el arpa allá, tocando el arpa. ¿Sí saben cómo se toca el arpa? Bueno, que no sepan, él la tocaba allá. Y estaba allá cuando de pronto lo mandan a buscar para ungirlo como rey de Israel. Tremendo propósito de Dios, ¿no? ¿Cuántos están aquí? ¿Vale la pena buscar el propósito de Dios? Pues voy a decirte una cosa. Yo creía que mi vida era entre cables, interruptores y switches, final de carrera y toda esa cosa que uno utiliza en automatización. Y ¿sabes qué? Un día el Señor me dijo, venga para acá, papito. Su vida no es cables nomás. Y de la noche a la mañana mi vida cambió. ¿Por qué? Porque encontramos el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo llegó a decir, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero ahora las estimo como pérdida por encontrar el propósito de Dios para mi vida. Escúchame bien. Si no has encontrado el propósito de Dios para tu vida todavía no tiene el sentido. ¿Por el qué estás aquí? ¿Y para qué? Necesitamos hoy volvernos a Dios. Qué bueno que hoy celebramos Domingo de Resurrección. Sabemos que Él hizo todo por nosotros en la cruz para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren hallar el propósito de Dios para su vida? Y si no lo puedes, si no quieres, pues grave. ¿Oramos en esta mañana? Aleluya. Qué bueno. Uy. Este es un separador que dice abril 23 del 95. Va a cumplir 31 años. Escúcheme. Yo guardo las cosas, pero más que todo guardo la palabra de Dios en mi corazón. La Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Escúchame bien esto. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y hay muchas citas bíblicas que corroboran esto, que afirman esto, que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pero Él quiere cumplir ese propósito. Y aunque Satanás quiera quitarte, robarte, apartarte del propósito de Dios, todo depende de ti. Si buscas al Señor, lo vas a encontrar. Vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Y escúchame bien, para esto hay que dejar todo de nosotros. Ay, que no me gusta esto. Pues déjame decirte, hacer el propósito de Dios no se trata si te gusta o no. Hay un profeta que el Señor lo llamó y le dijo, ven acá. Oseas, vas a ir y te vas a casar con una prostituta. Y la vas a amar. La vas a querer. Vas a tener hijos con ella. Pero ella va a seguir amando a otros hombres. Uy, ¿cómo así, Dios? Sí, ¿por qué? Para que te des cuenta cómo sufre el corazón de Dios cuando su pueblo le es infiel. Quiero decirte esto, Dios quiere que hoy te vuelvas a Él por completo, que lo ames y que le obedezcas, porque sus propósitos se cumplirán en tu vida. Por favor, cierra tus ojos y allí en tu intimidad dile, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos quieren decirle conmigo en esta mañana, Señor, aquí estoy? Mi vida te pertenece. Tú me compraste con tu sangre en la cruz. Me salvaste, me libraste de toda maldición y me diste una nueva vida. Aquí estoy en esta mañana para decirte, Dios, quiero tu propósito en mi vida. Yo quiero orar por cada uno de los que están aquí, pero también por las personas que nos siguen a través de las redes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que escuche este mensaje
y que le llegue esta palabra a través de las redes sociales. Señor, ayúdalos a encontrar tu propósito. Ayúdales, oh Dios, que su vida tenga sentido. Que su vida no sea un desastre, sino que su vida cada día, Señor, sea direccionada por ti. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida y direccióname. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, direcciónanos, que tus propósitos se cumplan en nosotros. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro que en esta mañana, Señor, podamos entender que tenemos una misión. Pero Padre, no queremos pasar por este mundo sin haber cumplido esa misión, ese propósito tuyo. Bendigo a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor, porque es tu palabra y tu palabra es viva, es vida y es eficaz. Señor, cumple tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esa palabra llegue al corazón, Señor. Padre, que nuestros hijos te amen, te sirvan. Que nuestras generaciones, oh Dios, cada día caminen en tus planes y en tu propósito. Quiero decirle en esta mañana a aquellos que han estado preocupados por sus hijos, quiero decirle en esta mañana, simplemente ora y dile: Señor, tú vas a cumplir tus planes y tus propósitos en mis hijos y en mis generaciones. Mis hijos te amarán y te servirán. Mis hijos caminarán en tu voluntad, en tus planes, en tus propósitos. Señor, ayúdame a caminar, ayúdame a ser hallado fiel a ti. Ayúdame, Señor, para que mi vida camine cada día en obediencia a ti, bendito Dios. Voy a invitarle que se coloque de pie. Vamos a cantar una canción, por favor. Con sus ojos cerrados, en adoración. Aleluya. Dígalo otra vez. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Aleluya. Resucitaste. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, no pierdas tu tiempo. Cada día es importante para Dios en tu vida. Es bueno, es necesario que le digamos: Señor, ayúdame a entender tu plan, y empieza a caminar en Él. No pierdas más tiempo. Dile: Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Y escúchame bien, Dios está buscando gente radical, gente que decida amar a Dios y obedecer a Dios. Pero nada podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Dios dice en su palabra: construyan casas, edifiquen casas.
cásense. Casen a sus hijos. Tengan hijos, multiplíquense. Rueguen por la paz de la ciudad donde yo los envié, porque en su paz vosotros tendréis paz. Él dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. No pierdas más el tiempo, acércate a Dios y dile: Señor, quiero entender tus planes, tus propósitos, y que nada impida que Dios cumpla su propósito en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que ha escuchado esta palabra, que tu palabra sea vida, que tu palabra se cumpla, que tu palabra, Señor, produzca el resultado para el cual ha sido enviada. Que esta palabra, Señor, llegue a multitudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya.